cibernautas, ¿cómo están? Nos reencontramos nuevamente en Multiversidad Matemática para continuar resolviendo ecuaciones diferenciales de primer orden. Tenemos hoy varios ejemplos y les recomiendo que antes de comenzar las clases o durante las mismas, siempre es bueno tomar unos sorbitos de agua, mate, té o lo que quieran, según la recomendación de las neurociencias, puesto de que el agua oxigena el cerebro y necesitamos para las matemáticas mucha oxigenación. En el video número 1 habíamos visto la resolución de ecuaciones diferenciales por el método de las isoclinas. Ahí está la teoría fundamental y aquí tenemos dos ejemplos que ahora lo vamos a hacer. Vamos a aplicar la teoría ahora en la práctica. Recuerden que el método de las isoclinas es un método totalmente gráfico, no es analítico, no hay integrales, no hay derivadas, pero sí tenemos que graficar. Entonces, este método se utiliza para ecuaciones diferenciales cuya función f de x y y sea relativamente sencilla para graficar. Si la función es un poco más complicada, entonces se recurre a diferentes aplicaciones de software, como el MATLAB, que lo estamos haciendo nosotros, o también pueden usar para graficar el GeoGebra, ¿no? Que es un bonito programa que existe también para los celulares. Comencemos por el primer ejemplo, la derivada de y respecto de x igual a x al cuadrado. Lo que hacemos inicialmente es reconocer cuál es la función f de x y y. En este ejemplo tenemos x al cuadrado. Repasando los conceptos de las isoclinas, hay que formar una ecuación auxiliar que dice y segunda igual a la derivada parcial de f respecto de x más la derivada parcial de f respecto de y esto está multiplicado por la función f de x y. Entonces lo que necesitamos ahora es derivar f respecto de x y aquí tenemos 2x. Derivando f respecto de y, no tenemos y aquí, por tanto esto se hace 0. Formemos esta ecuación auxiliar, y segunda, que es igual a la derivada de f respecto de x, que es 2x, más la derivada parcial de f respecto de y, que es 0, por la función f, que en este caso es x al cuadrado. Simplificando, esto queda simplemente 2x. Con esto vamos a trabajar. Ahora, si ustedes recuerdan, las concavidades es aquí donde empezamos a analizar nosotros tres casos tenemos. Uno si es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, o si existe también un punto de inflexión entre cóncavo y convexo. Recuerden que es siempre bueno aplicar patrones para recordar lo que estamos haciendo, ¿no? Es una recomendación que nos da la neuroeducación. En el anterior video hemos visto cómo hemos asociado este método de las isoclinas a una canción de Roberto Carlos, que habla justamente de cóncavo y convexo. Y es aquí justamente donde entra eso. El caso A tenemos cuando y segunda es mayor que 0. Si y segunda es mayor que 0, es cóncavo hacia arriba. Y aquí vamos a ir graficando. Tenemos x, y. En el ejemplo, y segunda vale 2x mayor a 0, despejando x mayor a 0. Eso significa que para todos los x positivos, sin tomar en cuenta el 0, aquí cuando x es mayor que 0, es cóncavo hacia arriba. La curva se abre hacia arriba, pero solo para los valores positivos de x. El otro caso, el caso B, es cuando y segunda es menor que 0. En ese caso tenemos que que la concavidad, mejor dicho, es hacia abajo, o convexo si quieren. En el ejemplo tenemos 2x menor a 0 y despejando x menor que 0. Eso significa que para valores de x negativos, la curva es convexa, se abre hacia abajo. Entonces tendríamos así, de esa forma. Y el caso C es cuando y segunda es igual a 0. 2x igual a 0 y despejando x igual a 0. Aquí tenemos un punto de inflexión, donde la curva cóncava pasa a convexa, o puede ser viceversa, de convexa puede pasar a cóncava. Y justo en el ejemplo, será aquí, ¿no? Cuando x vale 0, ahí tenemos un punto de inflexión.
viene la curva de cóncava, pasa a convexa, o si quieren de convexa va a cóncava. Entonces, esta gráfica que ven aquí, esta es la solución de esta ecuación diferencial planteada inicialmente. Como verán, no hemos integrado, no hemos despejado nada, simplemente hemos analizado la condición y segunda, ¿no? Y aquí tenemos y segunda f de x más f de y por f. Analizando eso, hemos graficado y repito, esta es la solución de esta ecuación diferencial por el método de las isoclinas. Ahora vamos a hacer el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, lo tenemos aquí, es derivada de y respecto de x igual a x. Entonces lo que hacemos es, vamos a escribir en forma de diferenciales, derivada de y respecto de x. Recuerden ustedes que el primer paso es identificar la función f de x y. En el ejemplo, esta función f de x y es igual a x. Entonces necesitamos, para formar esta ecuación auxiliar, las derivadas parciales de f respecto de x, respecto de y eso le multiplicamos por la función f. Derivemos f respecto de x. Esto sale en el ejemplo 1. La derivada de f respecto de y vale 0. Y formando esto tenemos y segunda igual a 1 más 0 por x. De donde y segunda es simplemente 1. Ahora analizamos las concavidades. El caso A tenemos cuando y segunda es mayor que 0. Y aquí vamos a graficar. Y segunda mayor que 0, si cumple esto va a ser cóncavo hacia arriba. En el ejemplo sale que y segunda vale 1. 1 mayor que 0 es verdadero, pongamos acá verdadero, por tanto es cóncavo hacia arriba. La curva se va a abrir para todos los valores positivos de y hacia arriba. El caso B sale cuando y segunda es menor que 0. En el ejemplo 1 menor que 0, sabemos que esto es falso, por tanto decimos que no existe concavidad hacia abajo, si no hay convexidad de la curva. Y el caso C, muy similar, y segunda igual a 0. 1 igual a 0, también sabemos que es falso, por tanto no existe el punto de inflexión. Y aquí pueden ver justamente la curva de que no hay concavidad hacia abajo, no se abre la curva hacia abajo. Todo es cóncavo hacia arriba, no hay nada de convexo aquí, por tanto no va a existir y no tiene por qué existir en todos los problemas el punto de inflexión, ¿no? Recuerden que el punto de inflexión se da cuando de cóncavo pasa a convexo o de convexo a cóncavo. Se va a torcer la curva si quieren. Aquí todo es para y hacia arriba, y positivo, y no hay concavidad hacia abajo. Entonces, los dos ejercicios ya hemos resuelto por el método de las isoclinas. Ustedes tienen una práctica, lo pueden hacer, así que revisen eso, el video número 1, ahí está la práctica, y resuelvan también graficando, analizando las concavidades, estos tres casos, A, B y C que hemos hecho, y lo hacen de forma gráfica, ¿no? Hasta el siguiente video.